Toca arrancar a mí. Bueno, agradecer por supuesto la convocatoria y la posibilidad de compartir un espacio con todos ustedes y con dos protagonistas de un periodo que es mi objeto de estudio en alguna de sus dimensiones. Primero, aclarar algunas cosas, ¿no? Lo que yo voy a intentar hacer ahora es como dar un marco, un contexto a lo que fue el clima de los años 60, entendiendo que hay una pregunta que fue la disparadora, que ¿era viable otro proyecto revolucionario en las décadas del 60 y 70 que el que llevaron a la práctica las organizaciones armadas? Bueno, como para poder elaborar de alguna manera una respuesta a esa pregunta, es necesario de alguna manera contextualizar. Antes de hacer el contexto, también aclarar que la mirada que yo tengo sobre el periodo es una mirada que proviene desde la historia de alguna manera, no como protagonista, que no sé si yo está en mi juventud, ¿no? ¿Verdad? No. Y bueno, y a veces en realidad las miradas que provienen o de la academia o de la historia pueden enfrentarse con algunas que provienen desde la memoria, ¿bien? No porque la historia de alguna manera reniegue la memoria, ni porque no sean compatibles, sino porque en realidad no son necesariamente la misma cosa, ¿bien? Si bien la historia y la memoria comparten como el mismo objetivo, que es la recuperación del pasado, las vías para la recuperación de ese pasado, los caminos que se transitan, no necesariamente son los mismos. Sobre todo porque en el caso de la historia estamos pensando en que es un relato elaborado por un historiador o por un cientista social que de alguna manera cumple con determinadas normas del oficio con un método específico, ¿bien? Desde la crítica de las fuentes hasta la puesta en diálogo de distintos documentos que le permitan de alguna manera construir un relato no objetivo, porque la objetividad eso es una discusión que ya está como saldada, ¿no? Es decir, sabemos que siempre la mirada del sujeto sobre el objeto es una mirada subjetiva, pero bueno, un relato que de alguna manera pueda abarcar distintas memorias que a veces están confrontadas entre sí. Entonces, de estas limitaciones que tienen que ver con el ejercicio de la historia, con una mirada histórica, esto es que voy a comentarles un poquito lo que podemos llamar el clima de los 60. La exposición que voy a compartir con ustedes está como dividida en dos partes. Una que tiene que ver justamente con esto de establecer como un marco general de lo que era ese clima, y otra que tiene que ver con, bueno, el punto de encuentro justamente de estos revolucionarios, ¿no? Revoluciones y revolucionarios a dos orillas, que tiene que ver con el encuentro justamente del MLN y el PRT, tanto en Chile como en Argentina, y la formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de la época de los 60, yo tomo como referencia una periodización que para todos puede resultar común, es elaborada de alguna manera, difundida por Claudia Hillman, que establece que la década de los 60 arranca en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana y tendría su culminación entre el 73 y el 76 con los golpes de Estado en el Cono Sur. ¿Bien? Esta época de los años 60 entonces comparte de alguna manera o genera un clima especial con determinadas particularidades tanto concretas de alguna manera como particularidades que tienen que ver con la circulación de ideas, bien, y del quehacer también de los intelectuales revolucionarios. Los años 60 entonces están marcados por una crisis económica, social y política que de alguna manera se va agudizando y que recorre toda América Latina. Es una etapa de transformaciones donde en realidad los cambios parecían precipitarse. Podemos enmarcar estos años también como una especie de entusiasmo transformador que hacía en realidad a la revolución como algo posible y concreto, ¿no? En ese sentido es importante el inicio de esta época justamente con el 59, porque lo que hace de alguna manera la revolución cubana es marcar la posibilidad real de que la revolución puede triunfar. Bien, entonces, en este contexto la revolución emerge como una posibilidad concreta de transformar el mundo. Si bien, como mencioné, la revolución cubana puede considerarse como el epicentro expansivo de distintos procesos revolucionarios en América Latina, no hay que desconocer otros procesos que también influyen y de alguna manera forman como el concierto de ideas de esta época,
que son los procesos de descolonización que se estaban viviendo en Asia y en África, sobre todo, para mencionar dos, el proceso argelino o el proceso vietnamita, que influyen tanto en lo que refiere a las estrategias políticas, a las estrategias guerrilleras, como también en lo que tiene que ver con las ideas, sobre todo con la idea de liberación nacional y también con una idea que de alguna manera articula y amalgama las distintas posiciones ideológicas, que es la idea de antiimperialismo, ¿bien? ¿Por qué el antiimperialismo se vuelve tan importante de alguna manera? Porque permite también de alguna manera articular la idea del socialismo nacional y de la liberación nacional en el entendido de que la revolución marco de influencia también es de alguna manera la teoría de la dependencia, ¿no? Elaborada por sociólogos y economistas latinoamericanos, que de alguna manera también permite encontrar a la revolución como la forma o el único camino para romper con el subdesarrollo. Bien, no voy a hacer ahora acá explicar la teoría de la dependencia, pero más o menos esta idea de que en realidad el subdesarrollo depende del desarrollo, las economías centrales basan su éxito económico en la explotación de las economías periféricas. Entonces la revolución, la ruptura de esa dependencia en las economías periféricas implica el único camino posible para romper con esa dependencia es el socialismo. Bien. Después, en este sentido también, esta idea de igualar el capitalismo con el imperialismo es también lo que permite sacar como rápidamente la conclusión de que el socialismo es el camino. Bien. Socialismo y revolución, que no para todos los agentes o actores y protagonistas de la época significa lo mismo. Bien, porque también otra de las características o de la circulación de ideas de esta época son las distintas relecturas que se dan del marxismo-leninismo. Relecturas que implican también enfrentamientos dentro de lo que se va a llamar la nueva izquierda, ¿no? Enfrentamientos por posiciones teóricas distintas, trotskismo, maoísmo, stalinismo, lo que quieran, ¿no? Pero de alguna manera también está presente estas relecturas que se hacen del marxismo-leninismo, también nos ayudan a poder ubicar de alguna manera a los actores y a poder leer las distintas diferencias o enfrentamientos que a veces reinaban como en el contexto de estas organizaciones. Otro de los elementos cruciales es la reinstalación de un debate que tiene que ver con reforma o revolución. Bien. De alguna manera hay como un acuerdo, podremos decir que en esta época hay un acuerdo, al menos para la izquierda, ¿no? Pensando en términos de izquierda, de que el cambio social es próximo y es urgente, ¿no? Hay una necesidad del cambio social. La discusión sería cómo llegar a ese cambio social, ¿no? Entonces tenemos como un camino vinculado al reformismo y otro camino vinculado como a la práctica más revolucionaria. Del reformismo nosotros podríamos pensar que hay como un momento importante en los años 60 que tienen que ver con el gobierno demócrata cristiano en Chile, con la figura de Frei, que de alguna manera también, al ser apoyado por la Alianza para el Progreso, de alguna manera el reformismo se presenta también como una suerte de freno a las propuestas más radicales. Bien. De alguna manera también el triunfo de Allende en 1970 también es una confirmación de la posibilidad de la vía legal o de la vía reformista para alcanzar transformaciones y cambios a nivel social. Esto también tiene su correlato en Uruguay con la formación en ese momento del Frente Amplio, ¿no, verdad? En este mismo contexto. Por otro lado, en lo que vendría a ser la dimensión de la revolución, dijimos que
que había como un acuerdo de que la revolución era el camino para la liberación y el socialismo, pero que no había de alguna manera acuerdo entre todos los grupos que optaron por este camino entre cuál era la estrategia revolucionaria y cuál era el socialismo posterior, bien, cuál era el modelo que se podría seguir. Pero de cierta forma la opción por el camino revolucionario implicaba la opción por la lucha armada. Y esto genera otra de las grandes características de los años 60, que es la violencia política. ¿Bien? En ese entendido es como toda esta suerte de ideas de las que yo estuve hablando ahora, esta circulación de estas ideas, hacen que sea como muy obvio la necesidad de la violencia política, y que el recurso, la apelación a la violencia política no sea algo anómalo a la situación que se estaba viviendo en esa época. Bien. Primero hay una percepción que permite de alguna manera reafirmar esta opción de la violencia política, que tiene que ver con la premisa de que si el orden social establecido, el capitalismo, estaba fundado en la violencia, un elemento de alguna manera crucial para poder contraponerse a ese orden de explotación y de violencia era la contraviolencia revolucionaria. ¿Bien? En este caso hay algunos momentos claves, ¿no?, que tienen que ver ya más hacia la segunda parte de los años 60, que tienen que ver con la formación de la Organización de Solidaridad entre los pueblos de África, Asia y América Latina, y el desarrollo de todo lo que fue la primera conferencia tricontinental, ¿bien?, donde en realidad hay una convocatoria, ¿no? Ahí es donde el Che Guevara convoca a los pueblos a formar 1, 2, 3 Vietnam, y también en lo que es la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, donde en realidad sí hay ahí una convocatoria más clara a desarrollar una estrategia de lucha armada a todos los pueblos latinoamericanos, ¿no?, entendiendo que la construcción del socialismo era un proceso de carácter continental que se enfrentaba de alguna manera con el capitalismo imperialista. Este tipo de estrategia, que es lo que vamos a llamar la estrategia de la continentalidad, atraviesa de alguna manera o es parte de las definiciones estratégicas que establece el MLN desde su nacimiento, o al menos desde que aparece públicamente el MLN y empiezan a aparecer sus documentos. Bien, todos los documentos del MLN dan cuenta de alguna manera de esta apuesta a la estrategia de la continentalidad. Eso también explica de alguna manera, o tiene su correlato con la formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria, donde también es clara la estrategia ¿no?, esta estrategia guevarista de continentalidad. Por otro lado, otra de las características, capaz que como más uruguaya en este sentido, en lo que quiero decir es la adaptación, o el ejemplo que voy a poner es el ejemplo uruguayo, la adaptación también de una estrategia guerrillera como la teoría del foco, ¿no?, la adaptación a la creación, en el caso del MLN, de lo que es el foco urbano, ¿no?, a través de la lucha urbana en el medio, a través de la lucha armada en el medio urbano, ¿no?, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que la violencia política emerge en realidad como el sustento de los proyectos revolucionarios de la llamada nueva izquierda. ¿A qué le llamamos nueva izquierda? Bueno, nueva izquierda se le podría llamar a todos los grupos que de alguna manera optan por la lucha armada en los años 60, en contraposición a lo que se podría llamar la izquierda tradicional o legal, que estaba representada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, en el caso de Uruguay, ¿no?, con mayor claridad. No sé cuánto tiempo me queda. Perfecto. Bien, entonces por lo tanto la violencia era un elemento que estaba presente y era configurador, tanto de las prácticas revolucionarias como de los discursos de estas organizaciones. En Uruguay, los años 60 en realidad forman parte de este mismo escenario y dan cuenta de este mismo escenario, donde en realidad nosotros vamos a presenciar de alguna manera un advenimiento y un crecimiento de la violencia en diversas dimensiones. Es un contexto de confrontación y de claro deterioro de la institucionalidad democrática. En realidad hay como diversos sujetos o actores sociales que incorporan como parte de sus recursos la acción revolucionaria o la acción violenta. En realidad la mayoría de los estudios que existen sobre el periodo, esto también lo señalan Marqués y Jaffe en un trabajo que tienen, que es como un estado de la cuestión sobre los temas de la violencia, que en realidad los estudios que hay sobre este periodo miran
los años 60 pensando en el golpe de Estado, ¿no? Entonces, en realidad hay una lectura que tiene que ver cómo todo desencadena en el golpe de Estado. Esto de alguna manera obtura un poco la mirada porque nos impide a veces comprender determinados sucesos en su propia como contingencia y en las propias características de la época. Si bien como conocemos el proceso y como siempre pensamos en proceso de alguna manera, la historia se piensa así, también es interesante a veces poder analizar estos fenómenos en sus circunstancias de desarrollo y no necesariamente pensando en lo que después desencadena. Bueno, en Uruguay entonces tenemos el incremento de la movilización social, del desarrollo de nuevos movimientos sociales que presentan distintas alternativas de protesta. Hay una relación que empieza a configurarse entre estos movimientos y el Estado, que en realidad es conflictiva y de creciente presión, ¿no? De tensión permanente. En este caso, la violencia institucional que empieza a desplegarse desde las políticas más represivas del Estado empieza a ser denunciada desde los tempranos 60, ¿no? No es una novedad de finales de los 60. Y también, de alguna manera, el surgimiento del desarrollo del MLN, como sus orígenes en el coordinador y de la formación de determinados grupos, responde también a lo que fueron como los grupos de autodefensa, porque esta violencia que proviene del Estado, que proviene de los movimientos sociales, también proviene de los grupos de la derecha, ¿no, verdad? Es decir, desde el comienzo de los 60 hay grupos paraestatales, parapoliciales, paramilitares, formados por civiles también, que de alguna manera están operando y también sus estrategias tienen que ver con el uso y la apelación a la violencia. Bueno, en realidad nosotros vamos a asistir como a un proceso de circular, ¿no, verdad?, de crecimiento de la violencia institucional, crecimiento de las protestas sociales. Todo esto en realidad, yo calculo que todos, no voy a hacer un desarrollo de esto muy preciso, pero más o menos en realidad estamos hablando de que hay como un consenso de que a partir de 1968, en lo que se podría llamar el Pachecato, esto comienza a agudizarse de forma tal que hablamos como de un periodo donde la democracia no está presente de todas formas, ¿no? Un periodo autoritario, semiautoritario, como quieran llamarlo, donde en realidad hay una normalización de las medidas de excepción, ¿no? La apelación a medidas prontas de seguridad en realidad generan que se viva como un estado más de excepción que un estado más legal. Pero en realidad lo que pasa es que las medidas de excepción son legales, ¿no? Las medidas de excepción son legales en el sentido de que se toman, de que las medidas prontas de seguridad las tiene que aprobar el Parlamento. La suspensión de garantías también las tiene que aprobar el Parlamento. Claro. Entonces, en realidad el Parlamento... La aplicación es ilegal, porque no habían votos en el Parlamento para legalizar. Exacto, lo que pasa es que en realidad con la Constitución del 67, que aumenta el presidencialismo, lo que sucede es que el presidente va a tener el poder de que por más que no alcancen esos votos, no por el cambio constitucional, el presidente puede mantener las medidas prontas de seguridad. Por 30 días, pero como el Parlamento, ¿no? Bueno, se renovaban, y se renovaban. A un punto tal de que en realidad... Una tarjeta de exacto, crédito, vas ¿no? pasando medidas prontas. Al punto tal de que entre el 68 y el 71 creo que hay 4 meses donde no están instaladas en total las medidas prontas de seguridad, ¿no? O sea que en realidad el régimen de excepción es permanente. ¿Te puedo decir por qué? ¿Por qué? Porque tenían que votar los nuevos mandos militares. ¿Y entonces? Sí, lo tenían que votar el Parlamento. Entonces, en eso me levantaban las medidas para que votara el Parlamento. Para poner los nuevos comandos y entonces después aplicamos la medida de seguridad. Esto encuentra, ya me voy de lo que iba a hablar, ¿no? Pero en el caso uruguayo esto todavía tiene como un momento... como el 72 se vuelve un año clave en Uruguay, ¿no? No tanto para la historia propia de la organización del MLN, sino también para lo que es la nueva configuración del escenario político, ¿no? En el 72 con la aprobación del estado de guerra interno en la madrugada del 15 de abril y la suspensión de las garantías individuales, queda establecido el régimen que va a sostenerse en la dictadura, ¿no? Porque luego esta nueva legalidad se consolida con la Ley de Seguridad del Estado que se aprueba en julio del 72 y que es la ley que rige durante la dictadura. Esto tiene que ver, lo del estado de guerra interno, también es una estrategia bastante interesante que utiliza el gobierno porque es lo que impide de alguna manera que se declare la guerra civil. Porque la guerra civil, como ustedes saben, ampararía de alguna manera a dos bandos políticos enfrentados. Un bando podría ampararse en la Comisión de Ginebra, podrían, ¿no?, intervenir distintos organismos. Entonces, en realidad, la Ley de Seguridad del Estado
y el estado de guerra interno en realidad permite frenar un proceso de declaración de guerra civil. Bien. El contexto en realidad del que he hablado, más o menos, lo que intenta recrear es como en realidad en la década del 60 y del 70, si bien las opciones podían ser otras, las opciones que se tomaban podían ser otras, de alguna manera el clima era propicio y el clima albergaba la posibilidad de la lucha armada como el camino para la revolución. No es algo que, más allá de las discusiones que dijimos que había entre la izquierda más tradicional y la izquierda y la llamada nueva izquierda, no es algo que resulte como demasiado conflictivo de entender en su contexto estas propuestas revolucionarias que surgieron y se desarrollaron en toda América Latina, porque aparte en realidad es una eclosión de movimientos revolucionarios por toda América Latina. Esto no es una peculiaridad de algunos países, ¿no? Todo el continente en realidad es como que bailaba el son de la trova cubana, pero bueno, porque marca como el inicio. Después, la segunda parte de los que yo les quería hablar, que tengo muy poquito tiempo, bueno, simplemente era mencionar que en realidad una de estas, lo tomo por ese lado porque si no, no me va a dar el tiempo, pero una de estas líneas de la estrategia de la continentalidad se materializan de alguna manera en el encuentro y la formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria. ¿Bien? Empieza a gestarse esta unión, las relaciones entre las organizaciones no surgen en el exilio de estas organizaciones, venían de mucho tiempo atrás. Pero en realidad Chile, entre el 71 y el 72, va a permitir el encuentro de varios de estos revolucionarios que de alguna manera van a tomar la decisión de formar una organización que las englobe a todas como una estrategia para la revolución continental, ¿bien? Y como para frenar el avance del capitalismo en América Latina y sobre todo de las estrategias de contrainsurgencia que se venían desarrollando para frenar estas oleadas revolucionarias que comenzaban a surgir. En el 73 ya en el escenario ya no es Chile, sería Argentina. En el 73 existe una primera reunión de la Junta de Coordinación Revolucionaria que está conformada, lo digo porque me había olvidado, pero por el PRT ERP argentino, por el MLN de Uruguay, por el MIR chileno y por el ELN boliviano. La Junta de Coordinación entonces en el 73 se establece como tal de alguna manera en Argentina y elaboran estas organizaciones una declaración conjunta que va a ser difundida en el 74. Bien, entre el 74 y el 75 hay una consolidación de estos vínculos, más allá de que la propia JCR tiene que de alguna manera resolver también los problemas internos que se venían dando en el marco de estas otras organizaciones. No tiene que resolver, pero de alguna manera ayuda y también se ve atravesada por los conflictos de estas otras organizaciones que estaban atravesando en sus trayectorias en el exilio. Por otra parte, las acciones de la JCR, o hay registros de acciones y de reuniones, hasta donde yo he podido indagar, hasta 1980 como con fuerza, bien, de distintas reuniones que se desarrollan ya no en un contexto del Cono Sur, sino en un contexto europeo y también en algunos países de África o Asia hay algunos momentos de encuentro de la JCR. Todas estas informaciones, y capaz esto te la paso a vos también, todas estas informaciones de alguna manera ustedes las pueden consultar en una cronología documentada que hay en la web, donde las investigaciones históricas sobre detenidos, desaparecidos, asesinados políticos, hay una parte que son los contextos represivos y hay una parte que se llaman las cronologías documentadas, que en realidad lo que es documentos que el equipo que elaboró esos informes, el equipo de historiadores que trabaja para la Presidencia de la República y para la Universidad de la República, consultó sobre todo provenientes de inteligencia policial y algunos de inteligencia militar. Estos documentos lo que arrojan en realidad a la luz también es, lo que nos permiten ver es el permanente seguimiento de estas organizaciones en el exterior y en el interior de Uruguay, ¿no? Y también lo que nos permiten ver es el grado en algunos casos de infiltración o de informantes que tenían estas organizaciones, porque la reconstrucción de muchos de estos hechos, más allá de que están documentados por las propias organizaciones, ¿no? Eran organizaciones que operaban en la clandestinidad, pero eran organizaciones que producían documentos.
¿no? Y hay cantidad de documentos que también en el caso del MLN ustedes los pueden consultar en el archivo de la Facultad de Humanidades, ahí está el archivo del MLN, pueden ir a consultar los documentos, también hay documentos sobre el exterior, que reunió David Cámpora en un momento y que luego donó a la facultad, pero de alguna manera demuestran un seguimiento permanente, porque en realidad es importante decir que si bien a comienzos de los 70 hay un freno de estos proyectos revolucionarios debido sobre todo a al desarrollo de las dictaduras en el Cono Sur, bajo el aval de Estados Unidos, en el marco del Plan Cóndor y como estrategia de la contrainsurgencia, con el gran telón de fondo de la Guerra Fría, que ni lo mencioné, pero bueno, de alguna manera también es necesario rescatar que estos revolucionarios, en el caso de los revolucionarios uruguayos tupamaros que operaron en Argentina entre el 73 y el 78 aproximadamente, había una fuerte convicción de que la revolución sigue siendo posible. Bien, y que de alguna manera, por eso, si no, no tendría explicación, si no fuera por este clima de época, los reingresos de estos tupamaros a Uruguay o a Argentina también, para la reinstalación de focos revolucionarios, ¿no, verdad? Siguiendo las decisiones tomadas por los organismos de dirección que en ese momento operaban en Argentina, dentro del MLN. Bueno, redondeo, ya mismo. Eso nada más, decir que bueno, que la historia reciente es una historia que está llena, ¿no? Puede ser considerado como uno de los momentos traumáticos de la sociedad uruguaya y también de otras sociedades, por supuesto, que está llena de masacres, muertes, padecimientos, desapariciones, pero que también está llena de proyectos y de sueños, que de alguna manera podríamos pensar si fracasaron o no. Capaz que la pregunta sería esa, ¿fracasaron? Nada más. Muy bien. Después vas a tener la oportunidad de desarrollar seguramente otras partes a través de las preguntas. Sí. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Yo vengo del banquillo de suplentes, primera cosa quiero explicar, ¿no? Y no me siento me siento capaz de decir algunas cosas nada más de atrevido, pero no creo que tenga la suficiente formación y experiencia como para responder lo que podrían haber respondido otros compañeros que están, es decir, que han vivido experiencias más importantes, que han vivido procesos más importantes y que han estado además, a mí me parece fundamental, en un proceso de pensar, ¿verdad? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Desde un punto de vista revolucionario. Hago esa aclaración porque hay una pregunta que más o menos se me planteó que tiene que ver con el hecho de si existían dos posibles proyectos en el MLN al comienzo. Y bueno, ¿cómo lo podemos ver eso? Lo vemos por los documentos, lo vemos por la trayectoria, es decir, por la acción, por los hechos concretos de esos años, o lo vemos por las reflexiones que pueden haber hecho los protagonistas mucho después. Descarto esas reflexiones, entre otras cosas porque creo que están muy teñidas de la circunstancia, de la coyuntura, y cómo quizá, de lo que voy a hablar ahora dentro de un rato, esa coyuntura cómo los está condicionando, incluso para reflexionar sobre el pasado que esas mismas personas fueron protagonistas. Escuchando acá a la compañera que ha hecho una síntesis extraordinaria de algunos de todos los problemas que enfrentaban los revolucionarios en los años 60 y 70, me quedó una idea, o sea, la pregunta, ¿la justicia social es igual a socialismo? ¿Sí o no? Pueden haber experiencias de socialismo donde no había justicia social, es decir, el stalinismo es un caso particular. Hubo experiencias históricas donde se pretendió la justicia social y no se logró y no había un proyecto socialista.
Yo creo que para el MLN, en su surgimiento, son dos puntos que voy a plantear. Uno, el objetivo principal, es decir, la propuesta que se hacía a los compañeros que se acercaban al movimiento era luchar por la justicia social. Esa es la primera. Eso fue determinando un poco el carácter de liberación nacional del movimiento. ¿Por qué? Porque había una intención expresa de llegar, es decir, a grandes capas de la sociedad y no limitarlo por el lado del movimiento obrero, por el lado, o sea, se pretendía ser amplio. Los compañeros que hacen esa propuesta venían de la izquierda y muchos de ellos tenían una formación ideológica muy sólida. O sea, por eso mi convicción es que aquellos compañeros que hicieron la propuesta de la movilización en torno al objetivo de la justicia social estaban pensando en el socialismo y pensaban que el objetivo final era el socialismo, y así lo escribieron en los documentos. Ahora, en los documentos se pueden escribir una cantidad de cosas, hay que ver si la práctica está de acuerdo con esas formulaciones. La experiencia que vino después, creo que no invalida la definición de una contradicción, que era la contradicción oligarquía-pueblo, rectora de una estrategia en ese momento histórico. Cuando se tratan, los tupamaros tratan de analizar el porqué de las derrotas, si las derrotas fueron ideológicas, fueron políticas o fueron militares, atienden a diversos procesos, ¿verdad?, del desarrollo de la lucha armada, de la lucha clandestina, y no se cuestionaba de ninguna manera el tema del objetivo final del socialismo. Es decir, para nosotros quizá la construcción del socialismo era más bien una incógnita, pero peleábamos porque necesitábamos cambiar la realidad política y social del país a los efectos de abrir un proceso de justicia social. Y en ese sentido se entendía de que la lucha armada era, en aquel momento, el método, la herramienta correcta, y mucho por las definiciones que dio la compañera acá, y entonces los tupamaros, después de la dictadura, de alguna manera de hacerle una autocrítica, concluyeron de que se habían producido deformaciones, desviaciones, ¿verdad?, pero que no estaban esas deformaciones y esas desviaciones explicadas por algún tipo de traición ideológica a los objetivos iniciales. O sea, para decirlo clarito, no creo que hubieran en el MLN dirigentes que tenían, es decir, otras intenciones y que proponían un discurso que podía ser de liberación nacional hacia el socialismo. No obstante, hay un episodio en Chile que es una gran incógnita. ¿Por qué? Porque los viejos dirigentes del MLN evitaron en todo momento las definiciones de lo que podría ser los problemas hacia el socialismo, fundamentalmente la definición general del marxismo-leninismo como pensamiento orientador y la construcción del partido. O sea, lo evitaban. ¿Quién lo evitaba? ¿Quién fue uno de los que más peleó por eludir lo que se pensaba que podía ser una encrucijada? Era Sendik. Sendik, que había tenido una gran formación en el Partido Socialista y una gran práctica como dirigente político del Partido Socialista, obviamente no era, tenía sus
su reserva respecto al leninismo y sobre todo en función del proceso stalinista, no aconsejaba no dar ese paso, es decir, y acumular apoyo social para un programa de liberación nacional. Que yo creo, y ahí puedo estar equivocado, pero es mi convicción, que ese programa de liberación nacional, en definitiva, es un programa socialista. ¿Cierto? Por lo menos en los inicios de una construcción socialista. Entonces, en Chile pasó una cosa rara. Después de la derrota militar, en el 72, los compañeros que confluyeron en Santiago, en Chile, impulsaron una instancia de discusión cuyo objetivo era definir el marxismo-leninismo y crear el partido. Sí. Esa parte se confirma en Argentina con el Comité Central. Claro, pero es decir, hay una definición en ese momento y lo extraño es que esa definición proviene de gente que hasta ese momento estaba muy cercano a Sendik, ¿sí? O sea que eran mano derecha de Sendik, que por lo tanto debían tener una idea clara de qué era lo que proponía Sendik y cuál era la táctica que pretendía llevar adelante Sendik. Y lo extraño es que los compañeros que impulsaron esa definición marxista-leninista, que fue traumática, ¿verdad?, para todos los militantes, que además llevaban el trauma de la derrota militar y que estaban en el exilio, etcétera, y otros en la cárcel muy aislados. Esos compañeros, después de dar ese paso, se fueron del MLN, abandonaron el MLN, y con el argumento de que los tupamaros eran pequeños burgueses irreconciliables. Y esos dirigentes hoy están en los partidos tradicionales, están en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. Aquellos que decían que no se podía avanzar hacia la revolución socialista porque los tupamaros eran todos pequeños burgueses. Lo anoto como un hecho nomás, es decir, de que el proceso de la discusión y la definición podía desembocar en esos caminos. Y para explicar por qué los viejos dirigentes, los fundadores del MLN, trataban de evitar esa discusión que podía empantanar un proceso de crecimiento de un organismo, de una organización popular que a la vez crecían al mismo tiempo que desarrollaba la lucha armada, ¿no? Es decir, en condiciones de clandestinidad, en condiciones de compartimentación, todas esas situaciones que hacían mucho más difícil todavía la discusión. Yo la veo así, esa es la visión que yo tengo de lo que fue el pasado del MLN. Y la compañera dijo una cosa interesantísima, dijo que los compañeros que estaban en el exterior, que estaban sacudidos por la derrota, estaban desanimados muchos, pero también había quienes seguían soñando que la revolución sigue siendo posible. Y entonces yo, para no alargarme mucho, voy a plantear lo que para mí es fundamental. Yo no sé si el análisis pormenorizado de si en el MLN, en sus orígenes, habían dos proyectos y que de esa existencia de dos proyectos podía haber una explicación para las contradicciones que se dieron después e incluso para las que se dan hoy, es decir, sobre todo las que se dan hoy. Es decir, pienso que sí, que además la compañera que hace del estudio histórico su razón de ser, puede encarar ese asunto ahora y debe encararlo, porque además esa es la función del historiador. Pero ¿qué hacemos nosotros con respecto, y lo digo yo que estuve preso y que fui preso porque creía en la revolución y creía además en el socialismo, ¿verdad? Creía que teníamos que llegar al socialismo y estuvimos 13 años en cana. Y no perdimos la esperanza y nos integramos a un proceso que estaba condicionado por la realidad del momento
Y hoy algunos pueden decir, pero carajo, ¿para qué estuvimos 3 años en cana? ¿Para qué estuvimos peleando antes? ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más compleja. Y en esta realidad que tenemos hoy, hay muchos tupamaros que son responsables de esta realidad. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser la revolución posible? Yo creo que sí. Pero creo que vamos a tener que remar mucho más. ¿Por qué? Porque si teníamos dificultades al comienzo del 85, y lo voy a decir claramente, se definió por la vía legal, entre otras cosas porque se entendía que a la salida de la dictadura se generaban condiciones especiales para el trabajo de masas, para el trabajo de aglutinamiento a nivel social masivo. Y sentí que era lo que decía, bueno, y además el problema de la lucha armada, ¿cuál es? Ese problema de las armas, las tenemos inmediatamente. No es ese el problema. El problema era aprovechar la coyuntura para crecer, para reorganizarse. En esa circunstancia fue que nosotros salimos de la cárcel, ¿verdad? Y ahí se empezaron a dar otros procesos. Y compañeros que de alguna manera mantenían, digamos, los objetivos, los viejos objetivos de la liberación nacional y aceptaron reorganizarse en democracia, después fueron adoptando otras decisiones y caminando por otros caminos. Yo recuerdo, porque lo discutíamos y además después lo escribí en el libro, que algunos de los objetivos de la justicia social que para Sendik eran fundamentales, que eran aquellos que podían cambiar, digamos, realmente la relación entre oprimidos y explotadores, eran la reforma agraria, era el control del comercio exterior y en aquel momento fundamental el problema de la deuda externa. Y un poco para explicar cómo es posible que determinados objetivos que en el 70, y era así, solo lo veíamos a través de la lucha armada, o sea, la reforma agraria iba a ser imposible si no se tomaba el poder, si no se accedía al gobierno y se tomaban determinadas medidas, en las condiciones de 1986, 87, 88, 89, la reforma agraria estaba hecha o había sido empezada. ¿Por qué? Precisamente porque el sistema financiero había entrado en un colapso en el 84, porque había un endeudamiento interno tremendo y porque la mayoría, pero una gran porción de las tierras productivas estaban en manos del Banco República. Es decir, eran tierras que el Banco República se había tenido que hacer cargo porque sus dueños no habían saldado las deudas que habían contraído. Entonces Sendik planteó, decía, la reforma agraria, el gran aspecto de la reforma agraria, que es la expropiación de las tierras, está hecho. Vamos a montar, ¿verdad?, con esas tierras que ya las tenemos, un proceso social de integración de la gente al trabajo y de una nueva forma de producción en el agro. No tuvo suerte. En esos mismos momentos Sanguinetti ordenaba a las embajadas que ofrecieran las tierras a los colonos que quisieran venir. O sea, no había ningún interés de instalar una forma de producción que fuera diferente a la forma de la oligarquía vacuna en Uruguay. Chao. Era así. Y recuerden, cuando surge el MLN o cuando surgen los Tupamaros, una de las banderas principales era las 30.000 hectáreas de la señorita Silva y Rosa. 30.000 hectáreas. Era una barbaridad. Y por eso es que desde Wilson Ferreira para abajo, todos planteaban, bueno, un máximo de 5.000 hectáreas ya es una exageración. Vamos a tener como propiedad de la tierra una dimensión de 1.500, 2.000 hectáreas. Y hoy tenemos 250.000 hectáreas en manos de Bosnia. O sea, si en aquel entonces hablábamos de las grandes estancias, ¿cómo era la palabra? La
del latifundio, el gran latifundio. ¿Cómo lo vamos a calificar ahora estas extensiones que las transnacionales están copando en el país? Con la madera, con el arroz, etcétera. O sea, han cambiado las circunstancias. Es decir, ¿podemos hacer la reforma agraria? Yo creo que sí, que hay que intentar hacer la reforma agraria. Y si la reforma agraria es un camino para la justicia social, debemos realizar, es decir, empezar a avanzar por esos caminos, porque el objetivo es la justicia social. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este gobierno donde hay tupamaros o ex tupamaros que son responsables por los últimos 15 años? Algunos de ellos no son responsables de todo ni estaban en todo el gobierno, pero lo participaron. Y bueno, acaba de darse una cifra de la OPP que dice que el 0,01% de la población concentra el 50% del capital. ¿Cuántas personas son el 0,01? Hablábamos de 500 familias, ¿verdad?, en el 60. Y hoy no deben ser más de 1.500 personas. Y están acaparando el 50% del capital. O sea, la brecha de la desigualdad social, de la desigualdad en la distribución de la riqueza, aumentó significativamente con un gobierno de izquierda, que después fue progresista y que ahora no se sabe lo que es. Perdonen que tenga una posición tan tajante. O sea, esos son los resultados. Pero, paralelamente, han habido políticas que han sabido administrar este capitalismo. Y por lo tanto hay gente que puede decir, no, pero a través de los consejos de salario los trabajadores hemos rescatado en parte el valor de los viejos salarios. Y es cierto. Y los indigentes han logrado en alguna medida salir de la pobreza extrema. Y es cierto. Pero en realidad, viendo en la perspectiva, a mi juicio, este gobierno que administró el capitalismo, es decir, ha favorecido más a los que más tienen. Entonces estamos mucho más lejos, ¿verdad?, de un gobierno revolucionario de lo que estábamos con Sanguinetti en 1985. Hoy vamos a tener que desandar no solamente toda la deuda externa que se ha acumulado en los últimos 15 años, que es brutal, empezando por la deuda que nos dejó la crisis del 2002, que el gobierno frente amplista, antes de asumir, ya había asumido el compromiso de que iba a pagar. Y para pagar esa deuda ha tenido que contraer nueva deuda. Y seguimos en esa. O sea, los niveles de deuda externa en Uruguay son increíbles. Y en algún momento lo vamos a tener que pagar. Y la concentración de la tierra se ha avanzado enormemente, además en manos extranjeras. Entonces, si analizamos cada uno de los aspectos, que en el 60 y en el 70 eran los objetivos principales a cambiar, vamos a ver el comercio exterior. Porque además hablamos del comercio exterior como si fuera una entelequia media extraña. Bueno, el comercio exterior son las góndolas en los supermercados. El 95% de los productos que nosotros consumimos de primera necesidad, el consumo básico, ¿verdad?, son productos importados. Son productos que están deteriorando la flaquísima industria nacional, sobre todo la alimentación. Hoy compramos productos argentinos y brasileños. Casi no hay productos nacionales. Y esos productos están con sobreprecios a veces hasta del 600%. Por ejemplo, en las pastas de dientes, para darle una idea, o en el shopping o lo que fuera, y en 5 minutos me hago la